A principios del siglo XX en Chile se estaba lidiando con un conflicto que era el problema de la modernización del Estado. Estaba muy retrasado en todo sentido, agrícola, industrial, educativo y de administración pública. El mundo entero estaba avanzando y Chile se estaba quedando atrás hasta que llegaron los gobiernos radicales. Llegó Valentín Letelier, uno de los padres de la administración pública en Chile. Comenzó la Corfo con Pedro Aguirre Cerda, lo cual conllevó muchos proyectos culturales, de cine, de modernización. La Corfo llegó para generar industria pesada como Huachipato, industria también petrolera, ENAP, etcétera. También recordamos que era un proyecto de sustitución de importación por industrialización, básicamente modernizar el Estado de Chile para que no se le desempeñanamente otro Estado que se dedicase a la exportación de sus materias primas. En aquel momento era el salitre, pero después dejó de venderse salitre, se encontraron soluciones y por tanto Chile se vio la necesidad de tener que avanzar. Resulta que no solamente se contrajo estos proyectos de industria pesada y también de educación con el Gobernar es Educar de Pedro Aguirre Cerda, sino que también se llegaron avances inclusive en inteligencia artificial. En el año 1957 el profesor Fernando Flores creó el laboratorio de inteligencia artificial, primero en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Chile siempre fue una de las esferas de tecnología. Siempre fue una esfera de matemática, de ciencia, al menos en el siglo XX, en cuanto a lo que era Latinoamérica. Era un ejemplo a seguir. En el año 1963, por parte de la Universidad Católica, el profesor Hugo de Garis generó el Instituto de Inteligencia Artificial en los años 60. Esto se dedicaba básicamente a todo el estudio matemático, de automatización, etc. En los años 70 vimos con Allende uno de los proyectos económicos automatizados para gestionar la economía, que obviamente no pudo verse a la luz, pero que fue uno de los proyectos que se conocen más importantes en ese sentido, a la altura de potencias mundiales como la Unión Soviética o Estados Unidos. Que por más que te pueda parecer un proyecto socialista, recordemos que el libre mercado tuvo crisis en 1923 debido a una mala gestión de la información y una mala gestión del mercado y el libre albedrío de este mismo, y también en el 2008. Quedó solamente como un sueño, el de la inteligencia artificial en Chile del que se venía hablando en el siglo XX, pero hoy vuelve a la vida con proyectos privados como el de ChatGPT, con Kimi de China, también sus proyectos que han tenido también en la República Popular de China, como estos comerciales, etcétera, que han podido básicamente demostrar que pueden dar cara a cara con cualquier otro proyecto de libre mercado o básicamente de libre albedrío en cuanto a las empresas, etcétera, y proyectos privados, ¿no? Es algo de lo que se tiene que estar hablando en este momento porque se ha empezado a utilizar en distintas áreas en las que, a pesar de que Chile intenta mantenerse acorde con la discusión constante de lo que es la inteligencia artificial en el servicio público, que ya vamos a hablar al respecto de ello, nos estamos quedando atrás en ciertos sentidos. Por ejemplo, no tenemos los suficientes equipamiento, no tenemos a los suficientes profesionales o la educación necesaria como para poder generar esta inteligencia artificial. Tal como en el siglo XX los profesionales tienen que irse a estudiar afuera para poder traer las innovaciones a Chile, a pesar de que la Universidad de Chile ha levantado también distintos proyectos, y la información del derecho del que les voy a estar contando en este video la he sacado del informe que generaron sobre administración pública y la inteligencia artificial acorde a la misma, ¿no? En este mismo informe se da a conocer distintos proyectos que se han estado generando en Estados Unidos. Por ejemplo, básicamente automatización, y es que la inteligencia artificial no se intenta utilizar en el servicio público para dar ideas, se intenta utilizar básicamente para generar márgenes de información sumamente elevados que para cualquier humano necesitaría un equipo, pero que en este caso con tan solo una persona y la recopilación de los mismos datos la inteligencia artificial puede dar respuestas. Automatización en su gran escala, la gestión básicamente de documentos y registros con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, o sea, reconocer patrones de posibles delincuentes. En Chile hemos visto como durante mucho tiempo no se ha podido generar una reinserción después de cumplir una condena en el país adecuada. Hemos visto como delincuentes que han estado 1 y 2 veces en la cárcel vuelven a cometer delitos. Bueno, con la información suficiente y con la recolección de la misma sobre lo que éste hace, sobre lo que ha comprado, sobre lo que está viendo, mirando o su comportamiento público, se puede básicamente, según los patrones, ver si es que es un posible reincidente y entonces mantenernos alerta de esa persona. Pareciera evidente, ¿no? Si una persona comete delitos va a reincidir en lo mismo, pero no es evidente, eso es un sesgo básicamente. Tratar a todos los delincuentes de cierta forma, cuando podemos generar un sesgo mucho más específico con aquellos que sí realmente, según patrones reales, sociales y actuales, tienen más probabilidad de reincidir en el crimen. O sea, básicamente, no simple y llanamente ir detrás de los criminales después de cometer un delito, sino que estaríamos hablando por primera vez
realmente en adelantarnos a los delitos. Y eso no es un trabajo humano, al menos posible a gran escala. Lo es gracias a la inteligencia artificial. Y es eso en lo cual tenemos que ahondar, por ejemplo, en Chile, que no se ha hecho. Los chatbots sí los hemos visto en Chile. Los hemos visto en todas las páginas gubernamentales, que son respuestas fáciles para poder generar respuestas claras ante consultas y poder alivianar el trabajo de los servidores públicos y que estos se concentren en otras labores mucho más específicas que requieren realmente de una concentración y un trabajo humano detrás. Lo hemos visto en distintos lugares y también el sistema central de tráfico. En Ámsterdam el tráfico en este momento no tiene que estar una persona quemándose los ojos y cometiendo errores. Hay una inteligencia artificial que permite la información necesaria y aguda para que los servidores públicos del tráfico puedan hacer su trabajo bien y rápido, en tiempo real, básicamente generando todo lo que es el algoritmo suficiente para poder conllevar el tráfico de las ciudades y que no hayan atascamiento, no hayan tacos, básicamente ir derivando a que haya un flujo continuo, eficiente y rápido de los autos en Ámsterdam, lo cual ha funcionado sumamente bien. Invito a que lo investiguen. Hemos también visto cómo es que los beneficios sociales, no sé si alguna vez has intentado sacar una beca para estudiar, si has tenido que ir al seguro, si has tenido que básicamente intentar sacar cualquier beca, cualquier ayudantía del Estado hacia tu persona particular, tienes que ir a encontrarte con un ejecutivo en el caso de que el sistema en internet te lo esté anulando, sino que no te lo tenga que anular, funciona mal, básicamente está bastante retrasado a nivel de administración y de programación. Pero en distintos países como en Estados Unidos existe básicamente un sistema llamado Amelia, que es el departamento de trabajo en el que las personas intentan acudir a un beneficio y esta inteligencia artificial, acorde a lo que haría cualquier persona, pero de manera mucho más rápida, te lo aprueba o desaprueba de manera mucho más eficiente, mucho más ágil y por supuesto mucho más certera. Los humanos nos cansamos, la IA no. Una de las cosas que me pareció más interesante es el trabajo de epidemiología y predicción de brotes, obviamente de virus, de bacterias, entre otras, que se llama Health Maps. El coronavirus afectó a todo el mundo, a todo el mundo. Nos quedamos 2 años encerrados en nuestras casas. Generó una anomia completa en la sociedad y por supuesto, sobre todo, en las juventudes chilenas. Hoy por hoy seguimos viendo los efectos post-pandemia, que es algo que hablaré en un próximo video, lo cual genera, por supuesto, cambios de los cuales no estamos conscientes y no podremos ser conscientes de ellos para solucionarlos dentro de mucho tiempo más. Todo esto se pudo haber solucionado de manera estratégica y rápida si se hubiesen usado dentro del Estado distintos algoritmos e inteligencias artificiales que se dedican y que trabajan desde el año 2006, como por ejemplo Health Maps con inteligencia artificial, en la predicción de esta epidemiología, en la predicción de los brotes, dónde se generan, cómo se van a generar para poder solucionarlos antes. Cuando hablamos de inteligencia artificial, por lo general hablamos de predicción en conformidad con el algoritmo, porque lo que hace la inteligencia artificial básicamente es el aprendizaje según esto mismo. No hablamos de ponerla a trabajar y de reemplazar puestos de trabajo, eso al menos en un futuro cercano no va a poder ser, al menos en el servicio público. Hablamos de la predicción para el trabajo más eficiente y esto puede también conllevarse en la medicina, como por ejemplo en la predicción de brotes, como aquí te estoy presentando. Y también en la transparencia, en la rendición de cuentas y también en la desviación de las normativas. Es muy complicado, ya lo hemos visto en la Contraloría, por ejemplo, con el caso de las licencias falsas médicas. Es un poco complejo realmente acceder a toda la información y dar estadísticas acorde a lo que está sucediendo y contar con cada persona y cada persona que haya desviado la normativa legal, pero una inteligencia artificial lo hace en poco tiempo y después se puede pasar a la jurisprudencia de los encargados públicos que están básicamente comprometidos en los trabajos para poder hacer valer cuentas normativas, la ley sobre esas personas que no la cumplen, lo cual es mucho más complicado y tardío cuando se dedica sola y específicamente las personas con un Excel a tener que hacerlo. Y aquí entonces es donde pasamos a Chile. ¿Qué ha estado haciendo Chile al respecto para poder posicionarse tal como Estados Unidos, por ejemplo, o Europa, con la inteligencia artificial?
En Chile hemos visto distintos municipios que de manera particular, o sea, no desde el Estado que tenga un proyecto, a pesar de que sí lo tiene, pero se ha quedado estancado, sino que municipios que de manera particular han contratado distintos servicios, como por ejemplo la CIGGE, la CIGE, que es básicamente una entidad contratada por 4 municipios de salud, de diabetes y anomalías en cuanto a lo mismo. Rayen, que ha sido contratado por 8 entidades municipales de salud, obviamente, porque lo más general es que se utilice para la salud, por lo general la inteligencia artificial en este momento, pero no solamente para eso, sino que también el sistema de admisión escolar, que ya ha sido contratado por 3 municipios, la inteligencia artificial, programas de inteligencia artificial para poder generar un sistema de elección de admisión escolar mucho más rápido. Todos hemos visto que el sistema escolar ha fracasado de manera abismal. Yo soy de izquierda y admito que el sistema generado por Bachelet, a pesar de ser mucho más igualitario, lo cierto es que ha generado una degradación del sistema escolar público al menos, pero ya 3 municipios al menos han contratado inteligencia artificial para determinar y detectar cuáles son entonces los candidatos de manera ética, o al menos lo intentamos, ya veremos en este video por qué muchas veces se falla en ello, de los escolares. También vemos distintas empresas que también han sido contratadas por otros 5 municipios, también en lo que es medicina como DART, etc. En este sistema básicamente, Chile no se ha quedado atrás en cuanto a lo que es la normalización, la normativa y las leyes. De hecho se cambió la constitución, porque desde el año 2010 que se viene hablando sobre la inteligencia artificial y la tecnología dentro de la administración pública, con el comité de asesorías básicamente del 2019, con el ministro Andrés Hulif, si no me equivoco en su pronunciación, se generó una asesoría presidencial ministerial para poder implementar tanto políticas como regulaciones de la inteligencia artificial. Se generó un comité intermunicipal donde se presentaron inclusive más de 1.300 personas para talleres de inteligencia artificial, y después en el año 2020 se generó una ley, la ley 21.383, que básicamente intentaba preparar a Chile en materia normativa para el uso de la inteligencia artificial, que es algo completamente necesario. ¿Pero qué sucede? Sucede que este cambio constitucional lo único que determinaba era la protección de los derechos humanos ante básicamente lo que es lo neurotecnológico, o sea, la protección que tú te puedas proteger en el caso de que esta inteligencia artificial o las inteligencias neurotecnológicas intenten dañar todo lo que es el sistema neurológico, cerebral, la información personal, básicamente todo lo que son los derechos humanos con respecto a la inteligencia artificial. Lo cual, si bien eso es un avance, lo cierto es que cuando hablamos de avances certeros, o sea, avances reales en lo que es la normativa conforme a ello, vemos que a pesar de que el artículo número 1 diga que se haya que regularizar la actividad cerebral, posteriormente ChatGPT levantó junto con su empresa una esfera, no sé si la recuerdan, que estuvo muy de moda post pandemia, que recopilaba los datos de los ojos y te ofrecía dinero en Bitcoin para que tú dieras tus datos básicamente oculares, que es mucho más certero que una huella digital. Y mucha gente dio eso a una empresa privada que no tiene básicamente la información abierta. La justificación era un proyecto que era básicamente para algo en el futuro, para utilizarlos después, pero nunca se dieron respuestas certeras de para qué necesitaban la información de los ojos de las personas. Se implementó en todo el mundo y principalmente en países de tercer mundo. En Argentina tuvo que ir un municipio a preguntar ¿qué van a hacer con esto? Y se escaparon y nunca más volvieron. En Chile nadie preguntó, en Chile nadie se hizo cargo. Entonces, a pesar de existir una normativa en la Constitución de Chile, que es básicamente la ley 21.383, no vemos que se implemente, no vemos que haya realmente un comitivo o una comitiva, gente realmente encargada de detectar todas estas cosas que se están intentando proteger. Y aquí vimos claramente cómo se pasa a llevar el derecho fundamental de los humanos frente a la información de nuestros cuerpos con la inteligencia artificial. Y se fueron y no regresaron más ante las dudas, ante las preguntas. No fueron capaces de pasar por un juzgado, normativizarse. Después, en el año 2023, se empezó a hablar en el Parlamento de la creación de un comité nacional sobre la inteligencia artificial y sobre también la prohibición de ellas dañinas, la creación de un registro de ellas autorizadas, básicamente para que esto no suceda, y las sanciones a los desarrolladores. ¿Qué sucedió? Sigue en trámite, como la mayoría de las leyes necesarias para el progreso del país.
Las IAs y los objetivos que tienen de aprendizaje, porque recordemos que una IA no es una persona, no es algo que se razone, es simple y llanamente una inteligencia que aprende según la información que se le da para poder detectar patrones, para poder generar respuestas automatizadas, para poder ayudar, etc. Pero las IAs tienen distintos objetivos de aprendizaje y de regulación que después se desvían. Y aquí es donde empezamos a ver los conflictos también de la inteligencia artificial en su implementación en lo que es la administración pública. Por ejemplo, se deben mitigar los efectos con la política nacional de IA. Se supone. En Estados Unidos se ha intentado, pero hemos visto que el FMI de hecho ha analizado y amenaza con que la desigualdad se podría incrementar debido a que la inteligencia artificial, por más que se pueda predisponer en lo que es el servicio público, lo cierto es que en Santiago podría ser eficiente, pero si nos vamos después a la Araucanía, a Chiloé, lo cierto es que es complicado porque no tienen la misma tecnología, las mismas computadoras, los mismos procesadores, las mismas personas capacitadas para ello. Y es por eso que a pesar de que se hayan generado en su momento 1.300 talleres, no digo talleres con más de 1.300 personas para la capacitación de IAs, sigue siendo insuficiente, tanto así como el conocimiento, tanto así como por ejemplo los materiales y las herramientas para poder hacerlo. Por eso es que necesitamos que el Estado proyecte una ley que no sea simple y llanamente una ley de refuerzo para decir que tenemos algo, sino que también sea la utilización de la misma ley para generar un proyecto nacional, tanto de educación que se genera en distintos países, desde Canadá hasta Uruguay, que básicamente se implemente educación en los jóvenes, en los liceos sobre inteligencia artificial, en las universidades también, que haya cursos al menos, como mínimo, para que las personas, los futuros administradores públicos, sepan de inteligencia artificial antes de llegar al puesto de trabajo, que puedan utilizarla, que sepan manejarla, etcétera, para que no se genere esta desigualdad que amenaza el FMI que se podría generar con esto, ¿no? Pero también vemos sesgos y discriminación con el uso de la inteligencia artificial. Sesgos y discriminaciones como por ejemplo en el caso de Estados Unidos, el estado de Wisconsin versus Eric Loomis, que generó y utilizaba básicamente una inteligencia artificial para esto que les comentaba en un principio, de detectar quiénes eran las personas que podían reincidir en crimen. Pero curiosamente esta inteligencia artificial, que era de propiedad intelectual privada, o sea que no se podía saber cómo funcionaba realmente dentro de lo que es el Estado, o sea no podría generar una regulación, no podía saber cómo es que estaba funcionando, no podía auditar esta información con programadores, etcétera, ya que había una ley de propiedad intelectual entre medio, por donde se genera el juicio, debido a que, curiosamente, con esta inteligencia artificial se generaba un sesgo de raza y de género, ya que había más negros que blancos que reincidían, y después se descubrió que este motivo era simple y llanamente un motivo de sesgo de género implementado por la misma empresa, desde básicamente la información que se les proveyó. Y debido a que la inteligencia artificial básicamente aprende según lo que le damos para aprender, no es que sea una inteligencia humana como les digo, es que estos sesgos, ya sea de género, de raza o de dinero, se generan por mil y un motivos, inclusive aunque no se determine de manera específica, aunque no se intente que se generan igual. Y por eso es que se necesita una regulación, leyes más específicas y también auditorías al respecto, y para eso necesitan los funcionarios que sepan de cómo funcionan, programadores que se formen a los profesionales, tal como en el siglo XX tuvimos que generar con la educación a personas que fueran capaces de poder trabajar en la industria pesada que se estaba generando en Chile. En este momento generar los trabajadores necesarios para que puedan trabajar en estas áreas en la administración pública y que los sectores privados no se mantengan a sí mismos dentro del ocultismo con estas inteligencias artificiales, tal como por ejemplo el caso de Argentina. En Argentina la inteligencia artificial determinó distintos casos también de esta predicción de posibles delincuentes, y muchos de ellos fueron erróneos, como por ejemplo el caso de Guillermo Irabala, si no pronuncio tampoco mal su apellido, que se detuvo por 6 días debido a que erróneamente la inteligencia artificial lo había detectado como un posible agresor, un posible delincuente, lo cual no tenía ningún sentido, y después de fiscalizar esta inteligencia artificial se determinó que efectivamente no tenía absolutamente ningún sentido, que fue una detención, fue un objetivo erróneo. En Estados Unidos, de hecho,
hubo un proyecto en el que tuvo 200 millones de personas básicamente intentando entrar al servicio de medicina. Ya saben todos que ya el servicio médico es privado por lo general, y se generó un sesgo en el que la gente que había pagado más por ese servicio médico, o sea, la gente que había estado más en el hospital, porque en el hospital se paga para estar allá, entonces la gente que había puesto e invertido más dinero básicamente en su salud eran determinados para tener una atención médica más temprana. La inteligencia artificial en su inocencia determinaba que esas personas, mientras más iban al hospital, es porque más propensas iban a ser enfermas y por tanto tenían básicamente mayor prioridad en el servicio médico. Después se descubrió, obviamente, que había menos agilidad médica, o sea que estaban mucho más atrás las personas afroamericanas. Y claro, según la inteligencia artificial era porque iban menos al médico, o sea que tenían menos predisposición a enfermarse y por tanto estaban más atrás en la atención primaria médica. Lo que la inteligencia artificial no se imaginó es que la gente de color, la gente afroamericana, por lo general tiene menos ingresos, menos básicamente capacidad de pagar un médico y por tanto iban menos al médico. O sea que los pobres, que no iban tanto al médico porque no tenían dinero para poder costearlo, quedaban aún más detrás en la atención médica que la gente blanca que iba seguido ya que tenía el dinero para costearlo. Estos géneros, estos sesgos, por ejemplo, de razas se generan debido a que la inteligencia artificial es privada y no se genera ni tampoco se programa en base a determinamientos éticos, morales, profesionales, de raza y de inclusión de todas las personas, y entonces la inteligencia artificial se desvía en el conocimiento que le damos sin de antemano informarle de los sesgos con los cuales se podría encontrar para así poder predecirlos y también que no se provoquen. O sea, la inteligencia artificial básicamente nos da un acercamiento a lo que es la predicción, pero esa misma predicción se basa en sesgos a los cuales nosotros tenemos que programar y enseñar para que no sucedan. O sea, es todo un proceso en el cual el Estado tiene que hacerse presente porque a la empresa privada no le interesa un comino que se sigan básicamente programas que no marginalicen. ¿A quién le interesa eso? Al Estado, que es el encargado básicamente de tener que detectar esto para provocar que se defiendan los derechos humanos y la igualdad ante el Estado en medicina, en ley, etc. Por eso es que es importante la implementación en Chile de programas de investigación, de educación, de inteligencia artificial, porque el mundo va hacia ello. ¿Y qué sucederá? Que se generarán sesgos, que se generarán empresas privadas como Notco, por ejemplo, la empresa esta de alimentos, que genera con inteligencia artificial sus nuevos productos. ¿Y qué pasará entonces el día en el que se genere estas empresas en estos proyectos que he mencionado que tienen distintos municipios? También sesgos, ya sea de pobreza, de marginalización, también sesgos de género, y no les interesa a nadie poder cambiarlos, ni tampoco se tenga que cambiar porque la regulación, a pesar de que esté en la Constitución, lo cierto es que está estancada en el Congreso porque no se pueden generar los estudios suficientes porque no le interesa a nadie. Pasa en Estados Unidos ya en este momento, inclusive con las regulaciones, inclusive con la inteligencia artificial metida en el gobierno. Imagínate, no va a suceder en Chile, que también se está avanzando en inteligencia artificial pero de manera privada. Ese es uno de los conflictos que se tiene con la inteligencia artificial, a los cuales hay que preverse. No podemos estar actuando como siempre después de que sucedan los conflictos. Tenemos que actuar antes para poder básicamente mitigarlos y que no sucedan, ¿no? Mi reflexión final a lo que quiero llegar es que si bien Chile siempre ha sido un país que estaba a la vanguardia con lo que es la tecnología, últimamente se ha quedado atrás. Últimamente ha estado entrando en el tercer mundo, dejando de lado la investigación, dejando de lado básicamente todo aquello que mira hacia el futuro y enfocándose en conflictos actuales del momento, algo a priori, lo cual está súper bien. Pero olvidamos lo posteriori, olvidamos que los conflictos que se vienen también van a ser un conflicto, que aquel conflicto que es a porvenir se puede convertir en una solución, en una herramienta ayuda en vez de un problema. Y para poder hacerlo necesitamos que el Estado se ponga manos a la obra, sea el gobierno que sea, de derecha, de izquierda, de centro, que invierta dinero en ello, porque no es dinero perdido, ya lo hemos visto en su momento en el siglo XX, que se apruebe esta reforma en el Congreso que permite una regulación mucho más eficiente de la inteligencia artificial, que no se roben los datos, que no se utilicen a las personas y que no básicamente se afecte los derechos humanos, la privacidad, entre otras, gracias a que las empresas privadas buscan básicamente márgenes de ganancia, no márgenes de equidad, ni moralidad, ni ética.
pero la ética es sumamente importante. Y también es importante actualizar el servicio público. No puede ser que simple y llanamente municipalidades estén contratando empresas externas con inteligencia artificial para el uso de la educación y la medicina. Necesitamos que se implementen en todos los municipios, que hayan programas, programadores programando básicamente inteligencia artificial gubernamental, o sea, realmente ética y fiscalizada, auditada de manera abierta, libre, para que sepamos que no solamente existen algunos privilegiados, como por ejemplo en Providencia, que se utiliza inteligencia artificial para el servicio público y para la eficacia y el desarrollo rápido de estas mismas políticas, mientras que en otros municipios, como por ejemplo el de Pedro Aguirre Cerda, apenas estemos con libretitas guardando información. ¿Me explico? Es sumamente importante la utilización de esto. Así que nada, si les interesa otro video más reflexivo, no de tanta información al respecto, y también con propuestas que yo tengo y que me gustaría y encantado poder presentarles sobre inteligencia artificial, pero este video ya sería mucho más largo, háganmelo saber en los comentarios si les interesa saber cuáles son mis propuestas de leyes específicas y de implementación de estas mismas para poder avanzar de manera mucho más rápida en este sentido. Soy Nico Viera y espero les haya gustado. Ya está anocheciendo. Nos vemos.